Bueno, y tengo contenido nuevo en Javier Saba TV. Recuerda activar la campanita, suscribirte a mi canal de YouTube que ya comenzó la Revolución Deportiva. En esta ocasión voy a hablar con el profesor José Luis Bellón, uno de los baluartes del boxeo puertorriqueño, el boxeo latinoamericano y del mundo entero. Así que suscríbete a mi canal, llévatelo, Bruce. Mucha gente roncando en las redes con que son los más que venden, los que tienen las mejores ofertas. No, papá, el número uno es Autocentro, porque en el momento crucial pide la pelotita y la mete. Arranco con el Jeep Wrangler 2 puertas. Este comienza de $42,491. También te puedes llevar la Jeep Compax con pago desde $240 mensual. También tengo la más buscada, la Jeep Grand Cherokee. Esta te la puedes llevar con APR desde 0.91. No esperes más y llama ahora al 787-302-0208, que con Autocentro compras confiado. Profesor José Luis Bellón, para mí un verdadero placer que haya aceptado la invitación para hablar de su carrera y del boxeo puertorriqueño. Sí, muchas gracias y un saludo, ¿verdad?, a todos los fanáticos del deporte y todas aquellas personas que están viendo este programa. Profesor, usted es un baluarte del boxeo puertorriqueño y del deporte puertorriqueño, primero como atleta, luego como propulsor del deporte, entrenador, en todas las facetas que ha estado. Me gustaría que me hablara de su origen. Usted es natural de San Juan, ¿correcto? Bueno, yo soy natural de Villa Palmera, Santurce. Me crié ahí en la calle Progreso, que ahora lleva el nombre de nuestro, ¿verdad?, representante de la cultura puertorriqueña, que es don Rafael Cepeda, el nombre de la calle. Pues yo nací y me crié en esa calle. Profe, ¿y cómo fue ese primer contacto con el mundo del deporte? ¿Cómo llega a la vida de José Luis Bellón en el deporte? Bueno, llega porque mi papá fue boxeador, aficionado y profesional en Estados Unidos. Aunque no estaba en esos momentos activo dentro del boxeo, se había casado y había dejado, ¿verdad?, la vida vinculada al boxeo, pero yo tengo un hermano mayor que le dio la fiebre de practicar boxeo. Y entonces pues ahí mi papá se envolvió nuevamente en lo que es la actividad del boxeo y empezó a participar con mi hermano en el gimnasio que tenía don Tomás Ramón Librán en el Caserío Las Casas, ahora le llaman residencial, pero el Caserío Las Casas. Íbamos todos los días caminando hacia allá. Yo en aquel tiempo pues iba a ver, tendría unos 10 años, hasta que mi papá poco a poco me fue echando maíz para que yo me envolviera en la cosa del boxeo, y yo iba, ponte a hacer ejercicio, hasta que un día pues me dijo, mira, ven, ponte los guantes para que... Y me puse los guantes el primer día, ¿verdad? En ese día me acuerdo con Machi, un muchacho que le decíamos Machi, creo que era apellido Machado, de cantera. Y después que terminamos de guantear, yo empecé a llorar, o sea, de la emoción en sí, porque no fue por... Y desde ese día en adelante, pues comencé hasta que me retiré del boxeo, sin fallar prácticamente en la cuestión del deporte. Y ahí pues, me inicié como atleta, por decirlo así, o en la práctica del boxeo. ¿Y a qué edad fue eso, profesor? Eso fue como 11 años. Ok. Sí, porque mi primer combate en el boxeo lo hice a los 12. Ok. ¿Y esa área de Villa Palmera, Las Casas, hipismo, boxeo y béisbol son los tres deportes que predominan? Sí, en aquel tiempo que todavía el baloncesto no era, ¿verdad?, la fiebre, prácticamente era el béisbol, ¿verdad? Y recuerdo, ¿verdad?, las cuestiones de la liga profesional, que eso era toda una temporada, era lo que se hablaba en la escuela. Era el béisbol, el boxeo siempre ha tenido su, ¿verdad?, su arraigo dentro de la cuestión de la fanaticada, y era lo que se veía en aquel tiempo, ¿verdad?, los pocos combates que se veían en televisión. Todavía no estaba tampoco esa cuestión del vía satélite, o sea, que era más o menos combates que se veían. Había un programa que recuerdo, que era de don Emilio Heike, que era sobre boxeo, que toda la historia, yo era un fiebrú de eso, ¿verdad?, porque me gustaba la cuestión de la historia, y conocimos de esa manera las grandes figuras del deporte, desde los tiempos de Jack Dempsey, Joe Louis, Jack Johnson, o sea, todas esas personalidades dentro del deporte. Y en caso de Puerto Rico, pues en aquel tiempo los campeones había sido Sisto Escobar
pero estaban como campeones Carlos Ortiz y Chewy Torres. Sí, que ya estaban esas figuras, no tantas como, ¿verdad?, la década 70, 80, 90, pero había esas figuras del boxeo puertorriqueño que los jóvenes podían aspirar a ser como ellos. Específicamente Sisto Escobar, que fue el primer campeón mundial que tuvo Puerto Rico, pues uno lo conocía en persona porque mis primeros combates que se hicieron en el Sisto Escobar, en el parque de Sisto Escobar, y él era una persona, ¿verdad?, asidua, que siempre estaba allí porque residía cerca del área. O sea que también era un estímulo, uno lo tenía allí, el primer campeón mundial puertorriqueño. Y fue, ¿verdad?, una experiencia para mí dentro de la actividad deportiva. De hecho, tengo que decirlo, yo doy clases de metodología del entrenamiento de eso, pero realmente el único deporte que yo practiqué, por decirlo así, como tal, de forma oficial, fue el boxeo. Profesor, y que en ese entonces ser campeón mundial, como el caso de Sisto Escobar, que fue nuestro primer campeón mundial, era bien difícil porque eran menos divisiones, había que irse fuera del país. La organización era prácticamente una. Claro. O sea que para llegar, de verdad, que tenía que tener un nivel de competencia que pudiera derrotar a los mejores del mundo. Pues ahora hay varias organizaciones de boxeo profesional, cada uno tiene su campeón mundial. Y es más, ¿verdad?, se ha expandido más por la cuestión comercial. O sea que si es una sola organización, pues no se mueve la cuestión económica en el deporte, tiene que haber muchas. Y eso es lo que es difícil, o sea, que es mucho más fácil ser campeón mundial ahora a nivel profesional que en aquel tiempo, que para estar rankeado tenía que tener un récord y haber ganado a los que estaban ya rankeados. Sí, que era bien cuesta arriba que figuras como Pedro Montañez, tal vez en la actualidad hubiese sido campeón mundial, que la gente lo decía, le recuerden en aquella época que era el campeón sin corona, porque le había ganado a varios campeones, pero nunca pudo llegar a campeón mundial por esa misma situación, ¿verdad? Que en estos momentos hubiese sido campeón mundial de una manera fácil, por decirlo así. Que suponía grandes retos ser boxeador profesional, y ser boxeador suponía grandes retos. ¿Qué lo motivó entonces a usted, profesor, a seguir esa vida dentro del mundo del boxeo? Bueno, lo seguí, como dije, de esa primera vez que oficialmente me puse los guantes, porque en la Liga Atlética Policíaca a veces llevaban guantes y nos los poníamos, pero no en un lugar, ¿verdad?, un gimnasio. Pero tenía la mentalidad de formalizar algo dentro del boxeo. Bueno, sí, toda persona que se mete en un deporte, y fundamentalmente el boxeo, lo hace siguiendo o admirando las figuras que públicamente se reflejan. En este caso, para nosotros eran, ¿verdad?, los boxeadores profesionales. Recuerdo, ¿verdad?, la cuestión de los campeonatos mundiales, que no se daban tantas las peleas, muchas de las peleas se transmitían por radio. ¿Bien? Y cuando surge ya más la exposición en la televisión, las grandes figuras como Ali, ¿verdad?, que en aquel tiempo era Cassius Clay, y todo ese grupo de personas. Hubo un programa que mencioné de don Emilio Heike, ¿verdad?, creo que así es el apellido, que era sobre boxeo y presentaba a los grandes campeones. Yo era un fiebrú, yo no me podía perder ese programa, presentaban las grandes peleas. Y eso fue parte también de lo que se fue acumulando, porque en aquel tiempo no había internet, las enciclopedias no hablaban sobre esas cuestiones, ¿entiendes? Y fue una de las cosas que también me ayudó mucho a envolverme más en la cuestión del boxeo. Y yo creo durante esa década de los 60 estuvo Joe King Roman, que fue peso completo, y se hacían varios combates, Mohamed Ali, varias figuras importantes llegaron a pelear acá. Exacto, pero como digo, no había la exposición que hay actualmente, que ahora está en el teléfono, puedo poner cuando no tengo nada que hacer a ver, o sea, que era más limitado, pero sí era bien entusiasta la población a la cuestión del boxeo. Pero ¿en qué momento usted determinó, o su padre, su entrenador determinaron que tenía el talento, que usted lo podía seguir, o sea, podía aspirar a grandes cosas en el boxeo? Bueno, mi primer pelea yo la perdí, con Raymond Morales, de Fajardo. ¿La recuerda, profesor? ¿La seguro? Porque perdí mi primer pelea. Después, más adelante, me pude desquitar, pero mi primer pelea la perdí. Fue mi primer pelea, yo la hice a los 12 años. Y pues, la estimulación, ¿verdad?, de la propia gente, no, muy bien, peleaste bien, entonces, que siempre más o menos. Y al otro día que tocó en el entrenamiento, pues yo me reporté al gimnasio y seguí entrenando. Después de esa, pues empecé a tener resultados. Mi papá decía que era bueno perder,
al principio porque el hecho de ganar y ganar y ganar podía provocar en el boxeador, decía él, que era invencible y entonces se duermen, o sea, ese tipo de conceptos, pero en realidad esa derrota me ayudó en el sentido de, ¿verdad?, de esforzarme más. Y de ahí en adelante pues empecé a tener mis resultados deportivos, yo comencé a boxear en el Sisto Escobar, fue mi primer combate, en la organización que se llama Guantes Boricua. En Puerto Rico habían dos organizaciones en ese momento que atendían el boxeo amateur, que eran los Guantes Boricua y los Guantes Dorados. Los Guantes Dorados, que era una rama de los Guantes Dorados de Estados Unidos. Aquí lo que se hacía era una eliminatoria, un torneo en Puerto Rico para sacar los campeones que iban a representar, que iban a eliminar en la región este de Estados Unidos para entonces ir al campeonato norte de Estados Unidos. Y surge un grupo de personas, poco a poco, que deciden que no, vamos a crear una organización para sacar nuestros campeones, que los Guantes Dorados saquen sus campeones y nosotros vamos a pelear Puerto Rico contra Estados Unidos. Y crean entonces los Guantes Boricua, que tuvieron muchos problemas. Yo fui, ¿verdad?, tuve vivencia de eso, de atentados, por decirlo así, para boicotearle el trabajo. A veces sí, que habían pedido el Sisto Escobar, no le montaban el ring, o sea, un montón de cuestiones para tratar de, ¿verdad? Pero poco a poco se fueron imponiendo hasta que en el año 1969 todos los entrenadores de boxeo vinculados al boxeo aficionado se reúnen, crean una asamblea y se crea la Federación Puertorriqueña de Boxeo Aficionado. Pero que anterior a eso, me parece que parte por esas razones que Chewy Torres entonces representa a los Estados Unidos. Bueno, no estoy seguro, pero creo que en aquel momento él estaba en Estados Unidos y creo que era militar. Sí. Me parece, y pelean en el torneo de Estados Unidos. Pero aquí se peleaban en el campeonato de Estados Unidos, pero se mantenía la representación de Puerto Rico para otros eventos como centroamericanos, panamericanos. Sí, que ya hemos tenido a Juan Evangelista Venegas, que fue nuestro primer medallista en el 48. Exacto, porque los Guantes Dorados es una institución privada, que en muchas ocasiones en Estados Unidos se utilizaba como igual que aquí en Puerto Rico, para sacar los atletas, ¿verdad?, del país. Pero era una institución privada, que de hecho yo creo que todavía existe en Estados Unidos. Aquí pues la federación abarcó todo lo que es el trabajo del boxeo aficionado en Puerto Rico, pero yo estuve en la transición y de hecho estuve presente en la asamblea donde se creó la federación. Yo le digo a la gente, yo soy fundador de la federación, porque mi papá era entrenador y estaba, ¿verdad?, y estuvo allí en el colegio de abogados, donde se sacó el primer presidente, que fue don Sergio Lugo, que fue el primer juez y árbitro internacional y en ir en una olimpiada, representando a Puerto Rico, que fue, me parece que fue la de Múnich. Y de ahí estuvo presente en Múnich. Sí, y de ahí en adelante pues se crea con un grupo de personas lo que es la Federación Puertorriqueña de Boxeo, don Riquín Sánchez, que en paz descanse, ¿verdad? Prácticamente esta persona no se encuentra con nosotros, que fue otro de los grandes personas que aportaron a lo que es el desarrollo del boxeo aficionado en Puerto Rico, porque fueron los que lograron con su trabajo separar en el aspecto del entrenamiento, en el aspecto de la técnica, en el aspecto del arbitraje, lo que es el boxeo profesional del boxeo aficionado, o boxeo olímpico, por decirlo de esa manera. Crearon entonces todo el cuerpo, cambiaron todo. Pues mis primeras peleas fueron sin camiseta, como si fuera profesional, lo único que eran 3 rounds. ¿Entiendes? Que le dieron estructura. Exacto, fueron los que crearon lo que actualmente es la federación y la diferencia marcada que existe entre el boxeo olímpico o el boxeo aficionado y el boxeo profesional. ¿Cuáles son esas principales diferencias, profesor? Bueno, número uno, la reglamentación. Dentro de la propia reglamentación, la evaluación del combate se supone que no es igual. Aparte de eso, la cuestión de la representación, o sea, está representando un país, no es la persona como tal. O sea, quien está ahí arriba es Puerto Rico y X país, ¿entiendes? Independientemente de la figura o de la persona que esté compitiendo. Esa es una de las características. Y eso tal vez lo más que puede ver el fanático a simple vista, pero exacto, la preparación todo va más es allá. Totalmente diferente. O sea, lo que es el boxeo
dirigido lo que es el boxeo aficionado o boxeo internacional, no profesional, con el boxeo profesional. Primero porque los objetivos son distintos en términos de lograr dentro del combate. Bien, lo que se busca en el boxeo aficionado no es el espectáculo del knockout, si se logra, perfecto, pero lo que se busca es la acumulación mayor de golpes para lograr la victoria, porque son 3 rounds nada más. El boxeo profesional pues ya es otro fin, otro objetivo, ¿verdad? Donde el espectáculo es más significativo que la propia actividad competitiva, bien, en términos de técnicas y demás. Y en el boxeo amateur también, en cuanto a la preparación de los atletas, que como, ¿verdad? Vemos en el boxeo amateur, yo tengo que preparar a mi atleta para que mantenga su forma deportiva. Forma deportiva es el estado óptimo del atleta para una competencia durante un promedio de 10 días. O sea que yo tengo que tener a mi atleta preparado por lo menos para que esté dando el máximo durante 10 días ante 5 o 6 rivales diferentes. Zurdos, derechos, de todo. Con estilos diferentes de combate. Tengo que estar preparando a mi atleta para que pueda hacer el peso cada vez que va a pelear, que en muchas ocasiones son 2 días consecutivos. Termina la pelea y en muchas ocasiones, en vez de ir al camerino a bañarse, a refrescar, tiene que ir a un lugar a seguir entrenando, como si fuera un día normal de entrenamiento. ¿Por qué? Porque tal vez al otro día tiene que pesarse. O sea que hay más presión desde el punto de vista de exigencia del atleta en términos físicos y en términos psicológicos, que es uno de los factores determinantes a la hora de la competencia. Bien. Y el boxeo profesional pues es más suave en el término de que se pelean más rounds, pero con menor intensidad, es con un solo rival, o sea, no hay cambios de rivales cada 3 rounds, ¿me entiendes? Ahí es el mismo desde que comienza, el nivel de exigencia va disminuyendo en ambos a la misma vez, del atleta mío más el adversario, porque la fatiga va surgiendo, y cuando vamos a ver, en ese sentido es más fácil preparar inclusive los esquemas tácticos o estratégicos del combate, porque ya sabemos con quién nos enfrentamos. En el boxeo amateur en muchas ocasiones no sabemos con quién nos vamos a enfrentar. Hasta que no suene la campana no sabemos si es zurdo, si es derecho, en ocasiones, ¿verdad? Y que requiere por parte del atleta una preparación global con respecto al boxeo y dirigida a diferentes factores, como por ejemplo ese mismo en el aspecto táctico, como cómo enfrentar un boxeador zurdo, boxeador derecho, uno alto, uno bajito. Los estilos son diferentes, el estilo americano es de una manera, el estilo cubano de boxeo es de otra manera, en Europa se compite de otra manera. Cuando vemos a ver, pues es más complejo el trabajo que tienen que hacer los entrenadores para adiestrar, preparar a los atletas para los enfrentamientos en que va a llevar a cabo. Vemos ahora en la actualidad de boxeo rentado, los campeones del mundo pelean 1, 2, 3 veces como mucho al año. Yo creo que rara vez ahora actualmente pelean 3 veces al año. En el caso de un boxeador amateur élite, tiene que ser primero campeón nacional, luego pasar por un proceso de clasificación, vamos a suponer, para campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos, y luego el evento fundamental que vendría, o sea, que es una preparación que se requiere. Y para cada una de ellas, que ese es el problema más grande, el entrenador tiene que trabajar para lograr que el atleta esté en el estado óptimo. Bien. ¿Por qué? Porque si no clasifico, claro, no voy si no soy campeón nacional, no puedo ir al clasificatorio. Si soy campeón nacional, voy al clasificatorio y no clasifico, no llego a los centroamericanos, panamericanos, los Juegos Olímpicos. O sea, que cuando vemos a ver es todo un andamiaje de eventos que el atleta tiene que estar preparado para poderlo llevar a cabo. Sí, que no es como tal vez poner un ejemplo del atletismo, no sé si sea el mejor ejemplo, pero que, ¿verdad?, los atletas comienzan su preparación y el punto cumbre de esa preparación, ¿verdad?, de su rendimiento debe ser unos Juegos Olímpicos, que los tiempos van mejorando a raíz de cada una de las competencias. El boxeo tiene que ser élite siempre. Sí, lo que pasa es que, bueno, en todos los deportes en sí hay un requisito y es las clasificaciones para estos eventos, porque con la cantidad de participantes pues tienen que reducir, y la única manera de reducir es a través de eventos clasificatorios. Pues en este caso, si los eventos clasificatorios están dentro del año en que se lleva a cabo el evento, pues como parte de la preparación del atleta, ese evento clasificatorio tiene que ser fundamental, porque si no clasifica, tiene que ir al máximo para garantizar
su participación entonces en el otro evento, sea la Olimpiada, Panamericano o el evento, ¿verdad?, que surja o para el cual él está clasificando. Bien, y que en cada uno de estos eventos que tiene que participar, cada vez, en muchas ocasiones, los rivales son más difíciles. Sí. O sea, cuando vemos a nivel nacional, pero ya cuando vas a nivel clasificatorio son más difíciles. Cuando llegas a nivel mundial, o sea, que están los mejores del mundo, por tanto vemos que independientemente de que hay que estar en óptimas condiciones o en su forma deportiva los atletas para lograr los objetivos de cada uno de ellos, cada uno va a ser más difícil, va a haber más exigencia. Es fuerte. Las personas que están en su casa viendo los eventos no saben los trabajos que pasan los entrenadores y el sacrificio y esfuerzo que tienen que hacer tanto los atletas como los entrenadores para garantizar el mero hecho de ir a unos Juegos Olímpicos. Profesor, y cuando usted era atleta, usted y su equipo de trabajo, ¿conocía toda esta complejidad? Bueno, yo creo se trabaja, pero no hay una conciencia de ella, porque realmente en los tiempos que yo boxeaba, el trabajo del entrenador era más una actividad práctica. O sea, el aspecto práctico era el predominante. No había una base teórica en muchas ocasiones de lo que se hacía. ¿Por qué? Porque no habían estudios. Era la época del entrenador práctico, del entrenador que trabaja de acuerdo a cómo trabajaron conmigo, o la experiencia práctica de su actividad. Ahora eso es imposible, tener resultados deportivos en cualquier deporte. Es imposible que un entrenador tenga resultados deportivos si no tiene una base teórica del trabajo que realiza. Y el trabajo científico de apoyo. Bien, o sea, los niveles son tan altos en cualquier deporte que es difícil poder tener un resultado deportivo si no hay una base científica en el trabajo que se hace. Bro, ¿y cómo se explican los resultados que usted tuvo y tuvo Wilfredo Gómez, que era contemporáneo de usted, resultados históricos? Bueno, tuvimos resultados, yo creo que más, yo diría que por el esfuerzo y sacrificio que hacíamos. Teníamos una conciencia del esfuerzo que había que hacer. Yo siempre lo pongo, inclusive de ejemplo en las clases, en los talleres, cuando estoy dando mis clases, que cuando estoy hablando de un principio pedagógico que se aplica al entrenamiento deportivo, que es el principio de conciencia de actividad, o sea que el atleta tiene que estar consciente de la actividad que está realizando, el por qué y para qué. Y yo siempre lo pongo de ejemplo y digo, cuando un muchacho joven se levanta todos los días a las 5 de la mañana a correr solo, tiene que tener mucha conciencia del beneficio que le va a hacer eso para levantarse a las 5 de la mañana a correr, porque es más fácil quedarse durmiendo. Bien, y eso fue algo que nos ayudó mucho. Nosotros teníamos conciencia de la necesidad que teníamos de la preparación, teníamos metas, unos porque tenían, ¿verdad?, veían el boxeo como su futuro, otros porque tenían tal vez un nivel de conciencia de la responsabilidad social y lo que representaba para el país y para él representar a su país en un evento internacional. Pero sí lo hacíamos. Había un espíritu de más sacrificio, diría yo, por parte de los atletas en buscar esos sueños o en lograr unos objetivos que en parte yo puedo decir por la experiencia, ¿verdad?, que uno va llevando de los años, poco a poco se ha ido perdiendo. Profesor, esa primera experiencia representando a Puerto Rico a nivel internacional, ¿cuándo surge? Bueno, yo tenía 14 años y fue un evento que se daba, era el segundo año que se celebraba, que era entre Puerto Rico y Nueva York. Nueva York tenía una organización que se llamaba Guantes Hispanos, que hacían un torneo a nivel del estado con ese nombre y sacaban unos campeones y la Federación de Boxeo hacía su torneo, sacaba sus campeones y se enfrentaban. Ese año pues nosotros fuimos a Nueva York. Era un año en Nueva York y un año en San Juan. Era un buen medidor para saber el nivel. Sí, era como un intercambio que durante varios años se llevó a cabo. Había una firma de cerveza, la Schaefer, que era la que lo auspiciaba. Y se discutía por eso, por la Copa Schaefer, ese evento, que era la cerveza que en aquel tiempo todo el mundo bebía. Sí. Y vamos allá. Y se hizo la eliminatoria, se sacaron, ¿verdad? Se hace una selección y se va a participar.
y yo fui representando a Puerto Rico. Y en aquel tiempo Gómez todavía no era, no estaba dentro de los, ¿verdad? Seleccionado. De los eventos. No, Ya, yo ok. no recuerdo, no lo conocía, Ya. por decirlo así, en aquel momento. Oye, pero Gómez también es Es de mi época. y es de San Juan, de esa área De las monjas, monjas, que queda de Atorrey, bastante... sí, pero ¿sabes? No, en ese momento él no. No había relación. No. Pues estoy hablando de 14 años. Ok. Y fuimos a competir, yo participé, competí, gané mi pelea, ganamos la Copa Puerto Rico. Ese fue mi primer evento, ¿verdad? Que fui representando a Puerto Rico. Y eso fue como, ¿verdad? Como juvenil. Caso de adulto, ¿cuándo surge esa primera oportunidad? Bueno, yo representé a Puerto Rico como adulto desde ese momento, porque estábamos o sea, no había... No había diferencia de edad, no había... Tal vez existía, pero no había una regulación como hay actualmente, ¿verdad? Que es bien... Y eso supone de muchos más retos todavía. Exacto, entonces O participamos sea, que ahí. era una lotería que usted podía medirse ante un boxeador de más de 18 años. Bueno, eran todos eran adultos. Wow. O sea, nosotros peleábamos contra adultos. Una de las cosas que yo más énfasis he hecho en el boxeo aficionado es esa regulación. O sea, tratar de evitar eso, ¿verdad? Porque, y ahora pues ya hay una regulación más estricta en cuanto a eso, pero en aquel tiempo si existían, no había la presión de aplicarla. Y entonces pues éramos menores. En ese mismo evento fue Frankie Benítez, me acuerdo. No peleó, Frankie Benítez es hermano de Wilfredo. Él no fue en esa ocasión. Después de ese evento, pues aquí en Puerto Rico, pues seguimos compitiendo a nivel, ¿verdad?, nacional. Y el otro evento que tuvimos, que ahí hasta ¿cómo se llama? Gómez peleó, fue el segundo campeonato centroamericano del Caribe de boxeo que se celebró aquí en San Juan. Se celebró en la cancha de Country Club y en el Irán Bison. Ahí peleó Gómez y ahí yo también participé. Gómez perdió en el primer combate. En aquel tiempo Gómez daba durísimo, tumbó al tipo y todo, pero técnicamente estaba en su desarrollo. Yo logré plata, yo le gané a Cuba, le gané a Jamaica y perdí en la final con Colombia. Bien, tenía 15 años, en aquel tiempo teníamos esa edad. Que usted iba despuntando. Sí, más o menos, ¿sabes? Lo único que la situación que ocurre con esto, yo, como dije anteriormente, tuve la dicha de ser un boxeador técnico, que no fui un boxeador que cogí muchos golpes, por decirlo así. Pero si no, ya a esa edad, ¿cuántos golpes hubiera recibido? Sí. De adulto a un menor. Desde los 11 años boxeando. Bien, en ese torneo centroamericano que se celebró en Puerto Rico, en el Irán, en el 71, pues de ahí en adelante prácticamente fue cuando empezamos realmente a surgir el equipo que durante esos años estuvo representando a Puerto Rico. Porque ese año también participamos en los eventos contra Nueva York. Y ya para 1972, que fue realmente donde nosotros, aún con la edad que teníamos, ¿verdad? Que éramos boxeadores con 16 años, sí tuvimos bastantes resultados deportivos. Usted fue con 16 años a las Olimpiadas de Múnich. Sí. ¿Y esa experiencia de ir a Múnich en 1972? Bien, primero que yo siempre lo digo, éramos niños jugando a los adultos, éramos ignorantes de dónde estábamos, en términos de, estamos en una olimpiada, ahora, ¿verdad? Que todo el mundo dice ir a una olimpiada y la exposición que hay, en aquel tiempo no existía eso. Vamos a otro evento más. Después que uno se da cuenta, ¿verdad?, de dónde estuvo, pero realmente ir a una olimpiada sí, pero yo por lo menos puedo decir, que como atleta para mí era como un evento más, ¿sí? Unos Juegos Olímpicos, había estudiado sobre ellos, o sea, en términos de mi interés, saber qué es una olimpiada, qué es esto. Sabía que era el evento más grande a nivel mundial, pero no lo percibía así como lo vemos ahora. ¿Entiendes? O sea, y en esas olimpiadas se dio un suceso sí, que cambió por da la casualidad que cuando nosotros estamos ya de regreso, porque yo perdí en mi primer pelea, Gómez también, éramos niños, ¿me entiendes?
yo me río porque la gente, no, pero oye, éramos niños, estábamos peleando, o sea, ¿cómo se llama? De león a ratón. Ya. ¿Sabes? Porque realmente no había ese... en el aeropuerto fue que nosotros nos enteramos de que había ocurrido algo en la villa. En el aeropuerto de allá en Múnich, ok. Múnich, que había pasado algo allá. ¿Entiendes? Pero no, después que llegamos acá fue que supimos. Ah, que pudieron salir de... Sí, que ya estábamos fuera de prácticamente, por decirlo aquí, cuando llegué aquí a Puerto Rico, fue que nos enteramos, digo, me enteré bien de lo que había pasado, de la situación de los rehenes, toda la situación que hubo en la villa, pero fue ya fuera, o sea, no te puedo decir que mira lo que pasó, ¿verdad? Lo que ocurrió, todos los cambios que tuvieron que hacer después que ocurrió eso, porque no estaba allí. Pero el hecho de usted estar como boxeador, ese escenario, que es el escenario más grande de un Sí, boxeador. Es lo que digo, es algo que impacta y más a uno que es ignorante, por decirlo así, en términos de conocimiento. Y sí, fue algo muy, muy significativo para nosotros. Yo creo que si a alguien participar en un evento significó una aportación valiosa en su experiencia, para mí fue ese evento. No me perdí un día de pesaje, aunque me había eliminado, iba todos los días al pesaje, y aprendí realmente todo el proceso que se lleva a cabo en unos eventos internacionales que desconocíamos, aunque ya habíamos participado, por lo menos en los campeonatos centroamericanos, ¿verdad? Que ya habíamos participado, pero no con la rigurosidad que conlleva un evento internacional como los Juegos Olímpicos. Oye, pero ¿y usted lo veía por el hecho de ser boxeador y coger cositas tal vez de Exacto. otro, o por el hecho de que se puede mejorar para exponenciar el boxeo en Puerto Rico? No, en aquel tiempo... Como boxeador, en aquel tiempo boxeador. como boxeador, iba a los pesajes, iba a ver, ¿me entiendes? En las peleas, cuando íbamos. ¿Por qué? Porque era algo novedoso para nosotros, que estamos acostumbrados nosotros las peleas a nivel nacional. No tenemos esa experiencia de ese evento, porque el grupo de nosotros lo hicimos al revés. Primero fuimos a la Olimpiada, después fuimos a los Panamericanos y después fuimos al revés, porque entramos en el último año del ciclo. Yeah. ¿Entiendes? O sea, no que tuvimos la experiencia de los centroamericanos, después los panamericanos y después los Juegos Olímpicos. Tanto así que fuimos a la Olimpiada, ¿verdad? Que fue en el 72. Y después empezamos en el centroamericano, en República Dominicana, en el 74. ¿Bien? O sea, que lo hicimos al revés. ¿Y la Copa la primera, ustedes participan en la primera Copa del Mundo de boxeo amateur? No, el primer campeonato mundial. El primer campeonato mundial, sí. Que fue en Cuba. ¿Qué tal esa experiencia? Bueno, ya ahí teníamos más experiencia, ¿ves? Ya ahí... Pero como que eran jóvenes. Sí, éramos jóvenes, habíamos cumplido los 18 años, al menos yo, porque yo cumplo en julio, Wilfredo cumple en septiembre, octubre, y el evento fue para esa fecha. Pero ya íbamos con más experiencia. Y ya habíamos participado en Múnich, que fue una gran experiencia para nosotros. Posteriormente habíamos participado en eventos, ¿verdad?, de campeonatos centroamericanos, campeonatos de Norteamérica que se daban, donde estaba Canadá, Estados Unidos, México y países de Centroamérica, y Puerto Rico participaba ahí, que se celebró 2 años consecutivos en Milwaukee. Y nosotros íbamos a participar allí, representando a Puerto Rico. Pues ya cuando llegamos a ese evento, que fue el primer campeonato mundial que se celebró, ya íbamos con una experiencia, ¿verdad? Tal vez éramos todavía jóvenes. ¿Pero habían ambiciones de ganar medalla? Sí, la había, porque ya, ¿verdad? Yo diría que ya teníamos una conciencia de atleta, que tal vez cuando digo que fui allá no la teníamos, ¿verdad? Porque como dije anteriormente, éramos niños jugando a los adultos. Pero ya sí en los Juegos, ese campeonato mundial, ya éramos unas personas con una experiencia que ya podíamos inclusive decirle a otros atletas lo que iba a pasar, lo que había que hacer.
porque aún con la corta edad que teníamos, llevábamos ya una retragila, por decirlo así, de eventos internacionales en que habíamos participado. Ya tienen una madurez y se vieron los resultados, bronce. Madurez en conocimiento ya, y demás, porque claro. biológicamente sí, no, éramos madurez juveniles. No estaba todavía, no. Éramos juveniles. Y una experiencia internacional, aún con la corta edad que teníamos, sí, ya la teníamos. Y en ese campeonato mundial, pues, tuvimos resultados. ¿Cuál fue la clave del éxito, profesor, en ese campeonato Mira, mundial? yo creo que participamos en el campeonato mundial, contrario a cuando fuimos a Múnich, que tenemos conciencia de a dónde íbamos, con quién, o sea, que sabíamos que era el evento más fuerte. Wilfredo tuvo una suerte mejor que yo porque tuvo un estímulo mayor. Bien. Yo, como dije anteriormente, fui un atleta de mucha conciencia de las necesidades que tiene el atleta y entrenaba todos los días y dirigido a un objetivo, que era tratar de coger una medalla. Y el hecho de que era en Cuba. Digo que Gómez tuvo un incentivo mayor porque Gómez ese mismo año, en el Campeonato de Norteamérica que se dio en Milwaukee, él perdió con un boxeador norteamericano que pararon la pelea. O sea, lo tumbó en un par de ocasiones a Gómez y pararon la pelea. Y supuestamente ese torneo iba a ser clasificatorio para el Mundial. Y nosotros habíamos ido con el objetivo de clasificar el Mundial que se iba a hacer. En aquel tiempo yo recuerdo que Gómez tenía problemas, pero no eran más problemas porque lo querían firmar, él no quería firmar. Entonces había ciertas cuestiones que yo sé que en cierta medida afectaron en su preparación. Y perdió. No recuerdo ahora el nombre del boxeador, después en profesional lo cogió y lo mató. Pero, o sea, en ese momento. Y recuerdo que en el camerino él me decía, Bellón, ahora que me querían firmar, ahora con esta derrota, porque él lo derrotó a Gómez por nocaut técnico, lo que sería en el profesional nocaut técnico. O sea, lo paró, él no pudo, lo tumbó como 2 veces, tumbó a Gómez. Mira, ¿qué voy a hacer? Entonces, después que llegamos a Puerto Rico, hay un cambio en el campeonato mundial, que no va a ser clasificatorio, o sea que lo que hicimos allá, el torneo que peleamos allá, no valía ni para ni para banca. Exacto, no, mira, todos los países pueden llevar. Y yo creo que fue la primera vez que vi a Wilfredo Gómez trabajar como un boxeador de verdad. Yeah. Corriendo por la mañana, nos cruzamos, porque él es de Las Monjas, yo soy de Villa Palmera y corría por Barrio Obrero. Y en ocasiones nos cruzamos por la mañana corriendo, que él no hacía eso, porque Gómez no necesitaba eso para ganar, por el nivel, ¿verdad?, de pegada y fortaleza. Y Wilfredo Gómez fuimos los dos al campeonato mundial, y ya eso es historia. Wilfredo Gómez ganó todos sus combates por nocaut. Era impresionante. Sí, fue el boxeador que más, la sensación de ese evento, los de aquella época, lo recuerdan a él como el boxeador, o sea, el boxeador más espectacular que ellos han visto. Él fue allí y noqueó a todo el mundo. Desde los boxeadores de Europa, los cubanos, todo el que le subieron a ring, él ganó su pelea, ganó sus 4 combates y cogió medalla de oro. Bien. O sea, y ahí en adelante, pues ya conocemos. Yo logré medalla de bronce, yo gané 3 combates, perdí discutiendo la medalla de plata con el boxeador de Rumanía y obtuve medalla de bronce. Y ahí, pues, prácticamente nuestra vida, que fue unida desde pequeño, pues tomó caminos diferentes, ¿verdad? Él, pues, siguió su camino en el proceso profesional y yo me fui a estudiar. Profesor, eso fue en 1962, cumbre 74. 74. Pico de la Guerra Fría. Ajá. Yo creo que, desde mi perspectiva, lo que Wilfredo Gómez y José Luis Bellón ejemplifican dentro del deporte lo que fue la Guerra Fría, porque tomaron caminos totalmente distintos. Bien. Bueno, primero la Guerra Fría, ¿verdad? Hay que explicar qué fue la Guerra Fría. La Guerra Fría fue una época que se vivió en el mundo, donde 2 sistemas socioeconómicos, el sistema capitalista y el sistema socialista, imperaban en ciertas partes del mundo o ciertos países del mundo, donde son 2 sistemas socioeconómicos irreconciliables, pero nunca se enfrentaron realmente las grandes potencias entre ellas, ¿verdad?, que era la Unión Soviética
y los Estados Unidos. Se enfrentaron a otro escenario, la de esto espacial, quién llegaba a la Sí, luna, exacto. el deporte. Hubo conflictos armados como Vietnam, Corea, pero nunca las grandes potencias. Y había una competencia que se desarrolló o se tuvo una exposición en lo que fue, ¿cómo se llama? La carrera espacial. O sea, quién llegaba primero a la luna, eso era a ver porque era una manera de demostrar que el sistema era superior. Y eso se llevó al campo del deporte. Bien. Donde en los Juegos Olímpicos, pues eso era parte de lo que se... ¿Quién ganaba medallas? Exacto, quién eran los países que imponían. Ese era el mejor y sistema. aquí creo que los hechos de la Guerra Fría, o sea, esa etapa de la vida humana, por decirlo así, que se vivió, fue una de las cosas que más aportó al desarrollo del deporte. Porque esa situación de competencia, por decirlo así, entre los sistemas, pues provocó que muchos países hicieran grandes inversiones en el aspecto científico para buscar cómo lograban que sus atletas fueran superiores en los Juegos Olímpicos, por una manera de demostrar la superioridad de su sistema. Y aquí jugó un papel sumamente importante los países de Europa del Este. ¿Verdad? Los países que estaban bajo la sombrilla de la Unión Soviética, porque fueron países que crearon hasta universidades especializadas en lo que es el deporte. ¿Bien? E hicieron grandes inversiones en el estudio científico del deporte, porque para ellos, ¿verdad?, lograr que sus atletas dominaran el escenario mundial era sumamente importante para el aspecto ideológico. Y ahí vemos cómo, ¿verdad?, cuando usted busca en la literatura sobre entrenamiento deportivo, ¿sabes?, usted va a ver que la mayoría de los trabajos que se hicieron fueron de esos países, por el trabajo de investigación. Bueno, crear universidades exclusivamente para preparar personal para el deporte nada más, eso se ve ahora. ¿Verdad? Pero en aquella época estamos hablando de 50 años atrás o más, ¿entiendes? Ya eso existía. Aquí hay varias universidades que han tratado de implementar programas sobre entrenamiento deportivo ahora. Estamos en el año 2024. 50 años atrás. 50 años atrás ya eso está establecido en muchos países. Y usted tomó ese camino. ¿Por qué? Bueno, yo me río porque la gente se extraña, ¿verdad? Yo me río porque yo tengo unas cosas que vienen de mi niñez, empezando por mi familia, que yo creo que la influencia mayor que tiene la persona en su vida es la que la familia le impregna, ¿verdad?, con sus relaciones. Yo tengo, ¿verdad?, por mi padre, que fue entrenador y boxeador profesional en Estados Unidos. Él tuvo problemas cuando él era boxeador, ¿verdad?, con relación a lo del boxeo profesional. Por la forma en que lo explotaron. Él me contaba que llegó a Estados Unidos como polizón en un barco, que lo llevaron allá para firmarlo. Le llegó allá, unas personas, bueno, lo firmaron, hizo varias peleas, entonces pero realmente lo estaban explotando. Que eso raya hasta en la trata humana. Exacto, y entonces él pues, rompe con ellos, y él siempre me hacía el cuento, ¿verdad?, de que cuando él ganaba iban como a un restaurante, un lugar, a festejar siempre. Y dice, ahí terminé yo de mesero, cuando tuve que dejarle la cosa del boxeo por los problemas que tuvo con los manejadores. Y siempre me recalcó, ¿verdad?, los problemas que tenía el boxeo profesional. Yo estoy seguro que mi padre hubiese sido la persona más feliz si yo hubiera tal vez peleado profesional y hubiera sido campeón mundial como mis compañeros. Bien. Pero fue más fuerte lo que me impregnó en mi mente esos planteamientos de él con respecto al boxeo, que yo, pues en un momento determinado, pues, tú sabes, no me entusiasmó tanto la participación. Y entonces entra otro factor que también interviene. Mi papá era nacionalista. Sentido patriota marcado. Bien marcado. Que de hecho lo averiguamos por casualidad. Un día yo veo a mi papá vestido bien, que no era su costumbre. Mi papá es un obrero. Y le preguntamos a mi mamá, ¿para dónde va papi? No, va para el entierro. Y yo, ¿qué entierro? No, el entierro de don Pedro. ¿Y quién es don Pedro? Entonces mi mamá, no, don Pedro.
Cuando mi papá regresó, empezamos a preguntarle, mira, y de ahí en adelante mi vida cambió. O sea, cuando mi papá empezó a hablarme de don Pedro Albizu Campos, quién era, ¿sabes? Y toda la cuestión de él, pues yo nunca, hasta ese momento sabía que ese era su pensamiento, pero eso cambió y transformó, ¿verdad?, en parte. Y la cuestión del nacionalismo, la cuestión de representar el país, siempre lo tuve presente. Bien, cuando empecé a hacer contacto con boxeadores de otros países, en los torneos centroamericanos, en los mismos Juegos Olímpicos que fuimos, que éramos niños, ¿verdad? La cuestión de países que están allí por representar a su país y el caso de nosotros, que es la cuestión de esto como un paso al profesional. Y yo a esa temprana edad, pues yo decidí decir, mira, yo voy a usar esto para representar al país, porque era parte de mi, ¿verdad?, de mi cuestión de pensamiento. Y yo no sé si concuerda conmigo, pero yo soy de las personas que cree que el deporte es el único escenario donde se valida la existencia de una identidad nacional distinta y diferente, o sea, que se expone al mundo. Pues al no tener representación política a nivel internacional, son nuestros atletas los embajadores de esa identidad nacional. Eso es correcto. Que tal vez cuando ya siga el profesionalismo, pues no necesariamente se tiene un atuendo de Puerto Rico. Lo vimos en la pelea reciente de Carl Berlanga, que no sonó el himno de Puerto Rico, que son tal vez uno pensará que son detalles, que son pequeñeces, pero que ese movimiento olímpico pues, valida la existencia de esa nación. Bien. Exacto, y pues ese era mi pensamiento, y yo estoy hablando de tenía 16, 17 años, ¿verdad? Pero esa era mi situación, y ya yo tenía una posición, ¿verdad?, de que no me interesaba el boxeo profesional, quiero representar a mi país. ¿Verdad? Desde temprana edad ya tenía esa mentalidad. Estoy hablando de 17 años, 16, 17 años. ¿Y nunca recibió ofertas para siempre hay personas que, ¿verdad?, que yo tenía poco acceso. Con el talento que usted tenía, usted pudo haber sido campeón del mundo. O las personas que están vinculadas a eso tenían poco acceso a mi persona porque mi papá era el entrenador. Ok. Entonces, ¿hablaba con su papá? No, si hablaron con ellos o lo que sea, o me imagino. Yo entrené en varias ocasiones en gimnasios que eran de profesionales. En la 22, que había un gimnasio, eran profesionales. En el Sisto Escobar, los que entrenaban eran profesionales. Y entrenaba con profesionales. Pero, tú sabes, siempre mantuve esa posición. Que en aquel momento pues chocaba aún más que ahora, ¿verdad? Que mira, y eso es parte de lo que es la educación que recibo, por decirlo, la influencia de la familia, en muchas ocasiones determinante. Mi papá a veces nos sentábamos por la noche a hablar, y él a contarme de todos los problemas que él había tenido en el boxeo cuando era en Nueva York, fundamentalmente, que peleó profesional, y todas las cosas, cosas que fueron en mi mente. ¿Y su papá no trató de convencerlo de que firmara profesional? No, él nunca me habló de nada de eso. Por eso yo a veces pienso que a él le gustaría, ¿verdad?, porque a quién no le gustaría. Pero la influencia de él sobre mí fue al revés. O sea, la cuestión del boxeo. ¿Y 50 años después, le parece que fue la decisión correcta? Bueno, estoy aquí sentado, ¿no? Estoy aquí sentado hablando con usted por algo. Sí. Porque la gente ve porque o sea, le hago la pregunta, porque Gómez fue esta superestrella del boxeo puertorriqueño, tal vez el boxeador más exitoso que ha tenido Puerto Rico, el mejor boxeador, cuando uno mira pues, su resumen amateur con el resumen profesional, lo que hizo, o sea, muy difícilmente alguien más lo pueda hacer, pero 50 años después, desafortunadamente, pues la vida que ha tenido Gómez y muchos boxeadores en Puerto Rico que firman a nivel profesional, pues tal vez no se le hace justicia, o sea, no es justo de la manera que terminan los boxeadores puertorriqueños, que contrasta con el camino que usted tomó, que está aquí, usted es un profesional, usted sigue aportando al boxeo puertorriqueño, sigue aportando al deporte boricua y está en condiciones, está en salud, que es un contraste bien marcado. El boxeo tiene unas características diferentes en otros deportes. Normalmente por lo siguiente, número uno, muchas veces las personas que están envueltas dentro del boxeo profesional, los atletas fundamentalmente, son personas que no tienen una buena preparación, no tienen una protección cuando terminen de participar como boxeadores, como ocurre en otros deportes que tienen seguros, o sea, las instituciones que trabajan con el deporte profesional garantizan algo para el atleta. Ellos, o sea, los atletas están asesorados de cómo manejar su dinero.
en el boxeo es distinto, gástalo, si mientras más tú gastes, más yo gano, ¿te entiendes? Y en muchas ocasiones ese es uno de los problemas grandes que tenemos con los atletas que en el boxeo profesional no tienen la preparación adecuada de cómo manejarse. Son muchachos, personas que nacen y se desarrollan con una serie de necesidades en el aspecto económico, en el aspecto, ¿verdad?, de su vida como tal, y de momento te encuentras que eres millonario. No solamente te encuentras que eres millonario y eres millonario, te vas a encontrar con un montón de supuestos amigos que te van a ayudar, y cuando vienen a ver terminan todos pelados, ¿verdad? Y en muchas ocasiones por la falta de conocimiento, ¿bien?, de cómo manejar su dinero, ¿verdad?, y de cómo poder realizar. Son muy pocos, contados con los dedos de la mano, y sobran los dedos, los boxeadores puertorriqueños que han logrado ganar, ¿verdad?, económicamente tener unos beneficios por su actuación en el boxeo, que económicamente y su salud está, ¿verdad?, en condiciones adecuadas, y también la cuestión económica. Claro. Porque supieron manejarlo o tuvieron personas que los ayudaron. A mí hay personas que me han dicho de eso. Si tú hubieras sido, no, tú hubieras perfilado profesional, tú hubieras ganado, hubiese sido campeón, hubieras ganado, no. Me decían, no, porque tú piensas distinto. Yo pienso distinto ahora. Cuando era un muchacho, igual que los demás, a lo mejor lo hubiera firmado y hubiera terminado igual que ellos. Porque uno habla ahora, después que ha pasado el tiempo, independientemente de que pensáramos diferente. Yo digo, cuando uno es joven y tiene mucho dinero y eres el más lindo y eres el que lo puede todo, eres todo, tú no sabes lo que tú vas a hacer porque uno es ignorante. Y eso es parte de lo que ocurre, ¿verdad? A veces tú le preguntas a los muchachos, ¿tú sabes lo que es invertir en sacar, o sea, el dinero, hacer? No saben, ¿entiendes? Y en muchas ocasiones sabemos ¿verdad?, de que parte del problema que tienen los atletas de boxeo es que no saben cómo manejar esos recursos que les llegan de momento, y la mayoría, como he dicho, venimos de la clase baja, de escasez, y de momento tienes de todo. Pues, en muchas ocasiones no hay un buen trabajo para garantizar un futuro en esos atletas. No, y luego de ese estrellato, alcanzar la cima, pues llega por falta de orientación tal vez de un equipo de trabajo que vaya acorde, ¿verdad?, con las necesidades de ese boxeador, se cae en crisis, se quedan solos los boxeadores. Ese es el problema. Después nadie lo conoce, no contestan las llamadas. No tienen ningún plan de retiro los boxeadores. Exacto, es lo que digo. Un jugador de Grandes Ligas, de NBA, tal vez cuando se retire tienen una pensión. Una pensión. Más de 10 años ya tú tienes una Yo pensión. no sé, de parte, pero eso no existe. Y el porciento que llega a la élite del boxeo es mínimo. Es mínima. Y aparte de eso, los riesgos son mayores que en otros deportes porque el boxeo como tal es una actividad de alto riesgo a la salud. Muchos de los que terminan en su carrera del boxeo, tarde o temprano surgen problemas, producto de lo que es la actividad deportiva como tal, ¿verdad? Y se refleja en muchos de nuestros compañeros que fueron boxeadores, ¿verdad?, esos problemas que han surgido. Profesor, y yo creo que algo que cambió su vida fue la beca que recibió para irse a Cuba a hacer su preparación académica. ¿Es cierto eso? Sí, ¿Cómo sí. pasó eso? Eso ocurre porque cuando yo aseguro la medalla de bronce, primero déjame aquí en Puerto Rico. Yo estaba en cuarto año, ¿verdad?, porque el campeonato mundial fue 2 meses después de terminar, de graduarme de cuarto año. Yo era un muchacho de escuela superior cuando fui al mundial. ¿Y tenía buenas notas, profesor? Regular, era regular, no era un filtro, no. Estaba en otras cosas, en términos, o sea, mi mente era bien. Yo quería seguir estudiando. O sea, yo había decidido ya, yo no voy a pelear profesional, yo me voy a seguir estudiando. Y fui donde una persona a quien le debo, y lo digo, ¿verdad?, públicamente, siempre lo he dicho, ¿verdad?, lo que yo tengo, se lo debo a esa persona que fue don Riquín Sánchez. No sé si lo conoció, ¿verdad? Riquín Sánchez, que era miembro de la federación y fue fundador de la federación de boxeo. Y voy donde él, que yo quería estudiar. Entonces él me hizo unas gestiones, porque él había estudiado en Mayagüez,
mire, me averiguó varias cosas. Mira, pues vamos a ver cómo se puede. Y la cosa es que vamos al Mundial, y él va al Mundial porque él era parte de la federación. Y un día cuando estamos en el hotel así, yo vengo y le digo a él, le digo, Riquín, yo me voy a quedar estudiando aquí. Y me dijo, oye, esa es buena idea. Me lo dijo así como, ¿verdad? Como una cuestión, pero eso pasó así como una... Pero ¿qué sucede? Cuando yo aseguro mi medalla de bronce en el Campeonato Mundial, van a entrevistarme al camerino. Y estaba Riquín. Él estaba con el camerino. Me van a entrevistar, me hacen preguntas sobre las cuestiones. Y entonces una de las preguntas que me hacen es que si voy a firmar profesional después que termine. Y entonces yo le digo que no, que yo no quería firmar profesional. Y entonces el tipo me dijo, oye, pero ¿cómo que, tú sabes, como quien dice, ¿por qué no vas a firmar profesional? De hecho, en el escrito lo dice. O sea, oye, ¿cómo es que no va a firmar profesional? Entonces yo le explico que yo no me interesaba el boxeo profesional. Inclusive le dije, yo termino, vea mi expresión diciéndole que el boxeo es una actividad bastante cruel, le digo yo, y que no me interesaba. Entonces Riquín estaba allí, y Riquín me dice, dile lo que tú me dijiste, dile lo que tú me dijiste. Entonces yo me he hecho a reír, no, que me gustaría estudiar en Cuba, y eso salió en la prensa. La prensa cubana. La prensa cubana. Y entonces ahí los mismos muchachos de Cuba que teníamos relaciones y la gente, ¿se acuerdan? Y me dan la posibilidad. De hecho, ahí tuvo una intervención el propio Fidel, que iba todos los días a las peleas, iba al hotel a ver sus boxeadores. Porque ese evento fue un evento bien. Y de momento me van a buscar en el hotel una persona, mira, ustedes que le dieron una beca. Y a esa hora, bueno, y yo buscando a Riquín, mira, me están buscando. Entonces Riquín se reunió con ellos. Y, no, mire, él tiene una beca, el gobierno le va a dar una beca para que venga a estudiar, aquí va a tener todo esto. Entonces, Riquín, no, pero yo no puedo hacer, yo tengo, porque él es menor de edad, yo tengo, entonces, con su familia. Entonces regresamos aquí a Puerto Rico. Y recuerdo que en el mismo aeropuerto que llegamos aquí, yo le dije a mi papá, me voy para atrás, me voy a estudiar para Cuba otra vez. A ver, pues quedamos ahí. Pasaron unos días y yo preocupado, ¿no? Porque no había... Entonces Ricky nos llamó, fuimos a la casa, hizo una exposición que hizo allí de la foto que había tomado y eso. Y de momento pues habló conmigo, me dijo, no, yo estaba esperando a ver si lo tuyo era una cuestión de muchacho, que de momento, o que habías conocido a alguien allí, te habías enamorado por allá y que yo iba para atrás, pero yo veo que lo tuyo es verdad, que esto es. Y me dijo, y me dio los boletos. Él fue el que me pagó pasaje y todo. Y ese cambio de vida. Y de hecho, déjame expresarlo, él tuvo problemas después por eso. Sí. Él tuvo problemas porque él era de la televisión, él tenía sus problemas, claro. Él tuvo problemas por eso. Cuando la gente se enteró que él era el que me había ayudado para que yo me fuera a estudiar. ¿Entiendes? Y bueno, me dio el pasaje y me fui para Cuba a estudiar. Pero, ¿y cómo lo vieron usted tomar esa decisión? O sea, momento histórico, o sea, Puerto Rico y Cuba también ejemplifican lo que fue la Guerra Fría. Sí. Bien, cuando yo me fui a estudiar, barrieron el piso conmigo. Las personas por haberme ido para Cuba. Bien, o sea, para mucha gente pues lo vio como una cuestión, ¿verdad?, de crítica en términos negativos por yo haberme ido a Cuba. Bien, en programas deportivos. Y en aquel tiempo, lo voy a hablar claramente, muchos programas deportivos eran cubanos que lo dirigían. Bien. Y para muchos, pues eso fue como el comunista que se fue para allá, o sea, trataron de como términos de manchar mi imagen, porque me había ido a estudiar. Pero siempre recuerdo las palabras que me dijo Riquín cuando me entregó el boleto aéreo, que me dijo, a ti te van a criticar. Ahora cuando tú te vayas, a ti te van a criticar, pero a ti te van a ir a buscar.
efectivamente. Pero lo fueron a buscar. Efectivamente. Después de eso, pues, las críticas, me fui a estudiar, yo me olvidé de eso, me fui. Estuve un año más representando a Puerto Rico, de hecho yo vine el siguiente año en las vacaciones y representé a Puerto Rico en 2 torneos centroamericanos de boxeo, que obtuve oro, y en los 2 obtuve el boxeador más técnico del evento, ganándole a Cuba y ganándole a todo el mundo. Pero yo no quería seguir boxeando por esa misma situación. ¿No tuvieron objeción acá en Puerto Rico con que ustedes representara a Puerto Rico luego de haber estado ahí en Cuba? No, es que yo estaba en Cuba. Por eso, pero cuando representa a Puerto Rico, no se lo pusieron a ustedes. Bueno, ahí hubo la prensa en parte y gente, ¿verdad?, con los comentarios. Por eso fue en parte que yo dejé de boxear. Inclusive en uno de los eventos, cuando yo voy allá, que se sabía que hice un compromiso de yo ir a representar, Cuba me pagó el pasaje para que fuera, porque era un compromiso que habían hecho con la federación. Y yo llegué ahí y ellos ya tenían otro en mi peso. Lo que pasa es que no lo pusieron a él, me pusieron a mí. Pero ya ves, ¿sabes?, venía ya una situación Es un poquito, represalia. no, tal vez no es represalia, pero como que no es agradable que esté. ¿Entiendes? Pues está bien. Y eso fue lo que yo, tal vez por la cortedad, eso fue lo que percibí. Y decidí no continuar boxeando. Cuando yo regresé de un campeonato centroamericano y del Caribe que yo fui, que Cuba me pagó el pasaje por el compromiso que había. Y yo regreso a Cuba, yo hablo con los maestros, los profesores míos, que eran los que me entrenaban, y le dije que yo no iba a volver a representar, a seguir boxeando, que no iba a representar a Puerto Rico. Se sentaron conmigo, me hablaron, me dijeron, tú eres un niño, y dije, los atletas de nosotros a tu edad son juveniles y ya tienes una medalla mundial, entonces me tratando de convencer, pero yo dije que no quería seguir, entonces, y le expliqué, ¿entiendes? Bueno, y dejé de entrenar. Cuando de momento pasan los meses, se da un evento en Cuba, un evento de baloncesto aquí en Puerto Rico, que vino Cuba. Cuando regresan allá las personas de baloncesto, me hablan conmigo, porque Ricky me mandó un mensaje. Me dijo, mira, que hace falta que entrene, que pelee, porque en Puerto Rico lo que están diciendo es que tú no boxeas porque Cuba no te deja boxear. Porque yo le ganaba a los cubanos en los eventos. No, que es Cuba, que no te deja boxear, que no te deja entrenar. ¿Y eso era falso, profesor? ¿Estás seguro? Y entonces a esa hora yo hablo con los profesores y ellos peleando, no, ahora han pasado un montón de meses, mira el peso que tiene, ahora como tú vamos. Y empezamos nuevamente a entrenar y yo, un sacrificio violento. Primero porque había aumentado de peso mucho, había perdido, ¿verdad?, mi condición totalmente, un 100%. Y lo peor que hay en esto es cuando uno está haciendo algo, no porque uno quiere, sino porque está obligado a hacerlo, por una cuestión de responsabilidad. Por eso a mí cuando cualquier muchacho me dice que no quiere seguir boxeando, yo no le insisto. ¿Tú no quieres seguir en el boxeo? Entonces, no le insisto, porque eso me pasó a mí. Y participé, peleé en otro centroamericano que tuve resultados, y fui a los Juegos Panamericanos en México en el 75. Y creo que gané una pelea y perdí en la segunda. Pero realmente no tenía interés. Estaba bien preparado. Lo hice para venir aquí. O sea, que vine aquí yo entrené aquí para ese evento. Es decirle a la prensa que este era mi último evento, que me iba a dedicar a estudiar y que no iba a continuar. Pues la gente decía, tú tienes 19 años, ¿cómo va a ser? Igual que en Cuba, que a esta edad que empiezan y dije, no, pues no iba a continuar, que me iba a dedicar a los estudios y dejé de boxear a los 19 años. Pero cuando regresa para acá, yo supongo que el gobierno tiene que estar pendiente de usted, supongo que hasta lo carpetearon, cosas así. Siempre hay algo por ahí, pero en eso no me gusta. Ya. Pero sí, en una ocasión cuando el famoso carpeteo, ¿verdad?, que dieron a la luz pública, cuestiones de las carpetas, sí había algo, pero no era algo muy significativo, porque yo no estaba aquí en Puerto Rico. Pero siempre eso es algo que es normal y tal vez en estos momentos andan por ahí. Pero eso a mí no me... Porque yo no estoy... ¿Sabes? Yo tengo mi forma de pensar. De hecho, yo no voto. Yo no sigo ningún partido político. Yo me mantengo en la cosa del deporte porque yo creo que aporto más así que poniéndome
con cuestiones políticas. Eso no, para mí eso no existe como tal. Para mí el deporte es la mejor manera de uno poder contribuir a cosas positivas aquí socialmente. Profesor, y usted me comentó anteriormente que Riquín le dijo que lo iban a llamar nuevamente. Y en el 80 usted fue entrenador en jefe de la Selección Nacional de Puerto Rico. No en el 80. Yo me gradué en el 78. 78. Yo me gradué en el 78. Pero durante la década del 80 usted fue entrenador. Sí, yo me gradué en el 78 y decido quedarme por allá. Porque no había ¿verdad? La cuestión de venir aquí con esos truenos. Pues yo vengo y me quedo por Cuba. De hecho, me caso y tengo mi familia. Me voy a la provincia de Camagüey a vivir, donde era mi familia y donde es mi familia actual, inclusive mi esposa actual. Me voy para Florida y estuve trabajando como entrenador y como director técnico de boxeo en la provincia. Y fue parte del 78, 79, hasta el 84, hasta el 83. Porque en 1982 se dan los Juegos Centroamericanos del Caribe, fueron en Cuba. Y ahí don Germán Enrique Hoff y Héctor Cardona, que era el presidente del comité de boxeo, de la Federación de Boxeo, pues me mandan a buscar para hablar conmigo. Pero ya yo llevaba, cuando los Juegos Centroamericanos del 82, ya llevaba varios años graduado y trabajando en Cuba. Yo me gradué en el 78, hacía 4 años prácticamente que yo estaba y hablan conmigo a ver si yo venía a trabajar con el equipo. Y entonces pues yo hablo. Yo digo, no, o sea, que estaba en la disposición y eso, pero no hablé más nada. Y terminan los juegos y en una ocasión me mandan a buscar en La Habana, allá en el INDER, que es lo que es recreación y deporte aquí. Hablar conmigo para, mira, tienes que prepararte porque te vas para Puerto Rico. Y yo, ¿qué pasó? No, mira, que entonces me explicaron. Porque cuando don Germán habló conmigo, me dijo, no, para que te vayas por Puerto Rico, eso fue cuando los Juegos Centroamericanos, vayas a Puerto Rico, para que trabajes allá y ayudes con la federación, y estaba esto Cardona. Y entonces yo le digo, sí, pero ¿qué garantías de trabajo? ¿Sabes? Me está diciendo, venimos para acá. Me dijo, usted sabe que en Puerto Rico nadie tiene garantía de trabajo. Y dije, por eso yo vivo aquí. Le dije así, y él se me quedó mirando. Está bien, no se preocupe, yo veo eso. Ya yo vine aquí a trabajar con el equipo de boxeo, como si fuera un cubano que venía a trabajar. En aquel tiempo habían intercambios, ¿no? Que los técnicos venían. Y yo vine como allá. Cuba me mantuvo mi trabajo, mis cosas allá. Yo vine como prestado. ¿No fue la Federación ni el Comité Olímpico de Puerto Rico que le pagó usted durante ese periodo? No, me pagaron, pero ellos me mantuvieron en Cuba mi puesto, mis cosas en Cuba, mientras yo vine. Sí, que me parece que Cuba en varios deportes hacía eso, exacto, en Asia, exacto, Tailandia. Pues yo vine como si fuera un técnico cubano aquí. Porque yo dije siendo que no, puertorriqueño. Sí, porque yo dije que yo no iba a dejar las cosas, pues yo no sabía lo que había aquí y con los problemas que hemos hablado. Claro. Que de hecho, lo puede buscar en la prensa en aquel tiempo, como hubo gente que me tiró, que criticaban el hecho de que yo estuviera, ¿entiendes?, en Puerto Rico. ¿Sabes? Como con la cosa política. Pero tuvimos... Y en 84 tuvieron resultados históricos. Y en el 83, nosotros en el 83 obtuvimos 3er lugar a nivel de América en boxeo. Nos superó nada más que Cuba y Estados Unidos. Que son los élites. Exacto. Nosotros logramos resultados deportivos. Ahí estaba como entrenador una gloria del deporte puertorriqueño, que es don José Ramón Martínez, el 747, que era fue entrenador nuestro también cuando yo era atleta. Y era un entrenador que tenía experiencia. Y eso, bueno, yo vine decidimos, ¿verdad?, trabajar como asesor técnico, para no decir que venía como entrenador, porque por los chismes y las cosas de la gente. Y con Martínez fue entrenador mío, o sea, nosotros, y fue de los primeros entrenadores, por decirlo así, que podemos decir que era entrenador nacional, porque él se preparaba, él ¿cómo se llama?, él cogía experiencia de los otros, y era una persona que se llevaron a cabo. El primer acuartelamiento que hizo el equipo nacional fue cuando yo vine
a trabajar con Martínez. ¿Verdad? O sea, que se hizo. O sea, pero cuando yo vine a boxear, que Martínez estuvo trabajando con nosotros. Y el primer acuartelamiento se hizo para los Panamericanos del 79. Que él como entrenador nacional, fue el primer entrenador nacional aquí en Puerto Rico. Pues con él trabajé esos 83, 84. ¿Y los resultados de esos olímpicos de Los Ángeles? No, en 84 cogimos 2 medallas. Sí. Y uno de ellos fue Ariste González, que me parece que venía de la milicia americana. Exacto, ese te voy a explicar qué pasó. No, te voy a explicar. Ahí hubo en el 83, 84. Yo primero en el 83, pues se tuvieron esos resultados. Yo me quedé entonces me pidieron que me quedara para los Juegos Olímpicos. Y entonces pasamos a trabajar para los Juegos Olímpicos del 84. Y ahí pues se hizo una eliminatoria, una de las condiciones que yo siempre he puesto para mi trabajo como entrenador, es que yo tengo que tener los atletas, hay que acuartelarse. Y para el 83 pues se hizo eso, se hizo una preselección, trabajamos con eso, se tuvieron los resultados. Ahí Fito Ramos cogió medalla de oro, hubo un par de medallas de plata, o sea que hubo sus resultados. Para el 84, que era para los Juegos Olímpicos, también se hizo un trabajo bien desarrollado con una preselección. Y ahí pues tuvimos cierta situación, ahí vino Ariste González, que era militar, estaba en el ejército y quería, ¿verdad?, ver cómo podía representar. Pues yo le dije a Cardona que lo primero era que tenía que venir aquí a pelear, pero él era militar y le dieron permiso. Vino el torneo aquí y salió campeón. Ahora venía el otro punto, tiene que acuartelarse. ¿Le van a dar permiso? Le dieron permiso y se acuarteló. Que de hecho, yo siempre lo pongo de anécdota, ¿verdad?, que uno tiene. En aquel momento tuvimos hasta ciertas situaciones con él porque él era como vegetariano para la cuestión de la comida. Y la comida que nosotros teníamos en aquel tiempo cocinábamos nosotros mismos o tuvimos la ayuda del Hogar CREA en un momento de Calle y tuvimos la ayuda de unas personas en Trujillo Alto, que hubo parte del acuartelamiento se hizo ahí. Pero lo que te digo es que era una cuestión bien informal, pero tremendo. Y obtuvo medalla en la Olimpiada. Es una persona que yo siempre he tenido mucho respeto por la disciplina de él, ¿verdad? Es una persona y era militar. Y se le dio la oportunidad. Pero él, aunque era boxeador aquí, pero estaba en el ejército, tuvo la posibilidad de esa oportunidad. Y el otro que cogió medalla fue Luis Francisco Ortiz. Que me parece que cae ante Pernegüita, que luego sí, fue una gloria. Sí. Que hay gente que me ha criticado porque yo le paré la pelea antes de terminar y dije, ¿para qué? Porque Luis Francisco Ortiz también fue un atleta que representó a Puerto Rico. Prácticamente fue su primer evento de envergadura, fue unos Juegos Olímpicos. Dio unos knockouts, ¿cómo se llama?, extravagantes, por decirlo así. Y realmente fue la sorpresa para todos, incluyendo para nosotros. Pero, ¿por qué los resultados? Por la preparación que se dio, los acuartelamientos, las exigencias. En ese acuartelamiento yo estuve durmiendo en el piso prácticamente todo el acuartelamiento porque no había cama. Y tal vez yo dormía en una bolsa de esa, sleeping bag. Yo estuve durmiendo. ¿Y dónde fue el acuartelamiento? Fue en Calle. Nosotros tuvimos parte del acuartelamiento en Calle para los Juegos Panamericanos. Okay. Para los Juegos Olímpicos, yo creo que nosotros tuvimos acuartelamiento en Trujillo Alto. Pero, ¿y para el boxeo la altura influye bastante o no? No, pero tiene que ser una altura, ¿sabes? Bastante, porque la gente habla de altura y habla del yunque, eso no es altura. No. O sea, la altura tiene que ir para unos lugares donde el nivel de altura te provoque una afectación en todo el metabolismo, fundamentalmente en el aspecto de la respiración y eso, para que contribuya o te afecte positivo si llevas un tiempo de adaptación y negativo si llegas de momento. A veces prefiero llegar de momento y competir que esperar un tiempo para entonces llevar a cabo la competencia. Eso es una cuestión bien compleja. Hay científicos o personas que dicen que son muy positivos, otros dicen que es poca la aportación, ¿verdad?, que puede dar. Pero normalmente se ve para deportes de mayor rendimiento físico. En el caso del boxeo puede afectar el nivel de altura, ¿verdad?, porque es de momento un cambio brusco. El nivel de altura y
te afecta en la cuestión de respiración y demás. Pero nosotros hemos estado en México peleando y a veces eso no... Los otros que México es un país que la Ciudad de México, que está en altura, pero... Robert, y para esas Olimpiadas del 84, Cuba y la Unión Soviética boicotean esos Juegos Exacto. Olímpicos. ¿Usted confrontó problemas para poder ir o...? No, porque yo soy puertorriqueño, Claro. mi pasaporte es americano. Yo no tengo problema, tú sabes, con ese aspecto. De hecho, el árbitro de Cuba fue. El árbitro de Cuba, de boxeo, participó ahí Cuba no participó, pero sin embargo... Sí, que hubo representación. Sí, el árbitro de Cuba participó. Fueron dos Olimpiadas que tuvieron, ¿verdad? ese problema. 88 en Corea del Sur. En 88 o sea, la siguiente Seúl, Olimpiada sí. En Seúl, que nosotros fuimos también. Sí, Pues ahí fue al Fidel revés. dijo que si las dos Coreas no eran sedes, no iba... Sí, porque como cuestiones de la cuestión política, por eso, ¿verdad? La cosa política en los juegos ha estado siempre envuelta. La gente no se da cuenta a veces, pero sí está envuelta desde la época, ¿verdad? de la Guerra Fría. Y aún todavía, en estos momentos, fíjense que Rusia está... Sí, está baneado. ¿Me entiendes? Y entonces vemos que eso se refleja. Pero como quiera, hubo una buena actuación de los atletas, tanto en los Juegos del 83 Panamericanos, en las Olimpiadas del 84. Después de los Juegos Olímpicos del 84 yo regresé para Cuba. Pero ¿desde cuándo ya usted está aquí establecido en Puerto Rico? Después vine para las Olimpiadas siguientes, los Juegos Panamericanos siguientes, que fueron en el 87, me parece. Sí. Fue en Indianápolis, me parece. Indianápolis, que ahí tuvimos buen resultado también. Ahí se cogió tercer lugar por equipo también, después de Cuba y Estados Unidos. Y la Olimpiada de Seúl, ahí logramos llegar hasta semifinales, hasta cuartos de finales, pero no logramos medalla. Profesor, ¿por qué usted entiende que los boxeadores puertorriqueños que han tenido éxito en el aficionado, con excepción de Daniel Santos, no han podido trasladar ese éxito al profesionalismo? Bueno, yo no diría que es por falta de nivel técnico, no es, porque la tienes, porque para tú lograr una medalla a nivel de un evento internacional, tú tienes que tener nivel técnico y todo depende de ahí en adelante, a nivel profesional, cómo llevan al boxeador. Porque el boxeo profesional es cómo te lleven. Tanto es así que hay campeones mundiales que no tienen el nivel para ser campeones. Sí. Y se mantienen un montón de tiempo. Y hay otros que tienen el nivel y nunca le han dado la oportunidad. Inclusive Daniel Santos para ser campeón del mundo, tuvo que ir a Europa. O sea, que la tenía difícil. Exacto. O sea, que digo que en el boxeo profesional no depende exclusivamente del nivel de técnico o de preparación del atleta. Hay otros factores que influyen más que el nivel técnico y de preparación del atleta. ¿Entiendes? Es el campeón que me garantice claro, unas y cosas. si una firma, si alguien lo firma por $1 millón, uno firma por $1,000, pues claramente el que firma $1 millón va a tener más oportunidades para errar que el de... Cuando la gente habla, yo hablo de estas cosas así por encima del boxeo profesional, no me gusta entrar, ¿verdad?, en detalle sobre el concepto o cómo yo lo entiendo, porque ¿cómo se llama? No me gusta, ¿verdad?, la cuestión de controversia. La gente cuando me habla en muchas ocasiones, yo, mira, yo no veo con boxeo profesional, pues no me gusta, ¿verdad?, argumentar y ponerme a hacer planteamientos. Pero una de las cosas que uno tiene que ver es que el boxeo profesional no es el boxeo aficionado. Cuando me ponen a preguntar, boxeo aficionado, tú tienes un grupo de atletas y los sorteas. Todos van a participar. En el boxeo profesional no es así. El boxeo profesional te rankean dependiendo de, ¿verdad? No sé cuál es el método que tienen. Porque yo veo que hay boxeadores que han ganado un montón de peleas. Los rivales no los escoge la organización para los atletas, los escoge el atleta o el grupo de trabajo. O sea que no, son maneras diferentes, pues no podemos compararlo con el boxeo olímpico o el boxeo aficionado, donde los atletas tienen que enfrentarse a lo que surge en su sorteo. ¿Me entiendes? Como uno dice, a suerte y verdad. Acá es más acomodado la cosa para lograr los objetivos. Profesor, son dos cosas diferentes. ¿Qué se necesita para que Puerto Rico nuevamente tenga esos resultados que tuvo en el antaño en el boxeo aficionado? Bueno, nosotros tenemos el problema que más yo diría que puede afectar, porque no es por falta de participación, al contrario, hay una gran participación y ahora se ha llenado de boxeo femenino.
Sí, y con resultados grandes. ¿Entiendes? O sea, porque le digo que hasta, o sea, que no es por falta de partido. Pues se le ha hecho difícil ahora retenerlo en el caso de Juanmita. El problema es, fundamentalmente, eso es lo que vemos con los que llegan a la medalla. Pero hay una gran cantidad de muchachos que firman temprano. Las personas no ven que el boxeo aficionado, vamos a hablar ahora desde el punto de vista comercial, vamos a hablar ahora, ¿verdad? Como la gente dice, de un negocio. Lo primero que tiene que tener alguien, creo yo, para hacer un negocio es hacer una buena inversión. Y las personas no se dan cuenta que en el boxeo, la inversión se hace en el boxeo aficionado. Pero no es inversión de dinero, es inversión de tiempo y esfuerzo. ¿Cuánto vale ese muchacho que firmó ahora, Juanma? Por ir a una Olimpiada, no cogió medalla, por ir a una Olimpiada. Le aumenta el valor de manera descomunal. Pues te estoy diciendo, ¿cuánto, o sea, vamos a ponerlo en términos de ¿verdad? ¿Cuánto es el valor de ese muchacho por ir a una Olimpiada? No es por coger una medalla. ¿Qué esfuerzo hubo ahí? ¿Quién hizo la inversión ahí? La hizo el Estado, ¿verdad? Con la aportación de su preparación, la hizo la Federación. Pero el que lo firma no invirtió nada ahí. Está comprando, está adquiriendo una mercancía sin hacer, prácticamente no le cuesta nada. Pues yo lo que les digo a la gente que están vinculadas al boxeo profesional y a los que les interesa el boxeo profesional, que la inversión hay que hacerla en el boxeo aficionado en términos de participación, de esfuerzo, que permitan que esos atletas se maduren, tanto desde el punto de vista biológico como en su experiencia deportiva, que hagan su nombre a través de los eventos del boxeo aficionado y después lo firmen, pero lo firman en ocasiones sin que nadie los conozca. Yo me he enterado, que lo veo absurdo, pero yo no, vuelvo y te repito, ¿no? Aquí hay gente que paga en el boxeo profesional por el adversario. Estos dos van a pelear, y va a pelear con y le paga a el adversario. Ven acá. Y yo le voy a pagar a alguien que le va a ganar a mi boxeador. ¿Entiendes? O sea, ¿y cómo se puede cambiar esa cultura? Bueno, lo que pasa es que es una cultura donde la cuestión comercial es desmedida, o sea, no hay control. Porque todo el mundo ve al muchacho que tiene cierto nivel o calidad, ¿verdad? Como una a este que yo voy a sacar, que me va a sacar de pobre, como piensan en muchas ocasiones, ¿verdad? Otro factor bien negativo que tenemos en estos momentos, que antes no existía, es la familia, en muchas ocasiones, la intervención de la familia que quiere, ¿sabes? Ve a veces a los muchachos como, que eso no es malo, pero o sea, se le va de las manos. Y eso no solamente en el boxeo, eso en todos los deportes, ¿verdad? Que está ocurriendo. Y es algo que nosotros entendemos que debe haber un poquito más de cordura, tanto en las organizaciones que rigen el boxeo profesional, la propia federación, ¿verdad? En su programación, y garantizar, ¿verdad? Que esos muchachos se desarrollen correctamente, que logren unos resultados deportivos y un nombre, que cuando esos muchachos pasen a profesional o a eventos de otro tipo, no solamente estén desarrollados biológicamente, o sea, en términos de su edad y su desarrollo, sino también mentalmente. Profesor, ya para ir cerrando, yo le quiero hacer una pregunta, porque tengo entendido que durante los 60 y los 70, la LAI tenía boxeo. Me parece que hubo boxeo universitario. No recuerdo. Pero la posibilidad de traer el boxeo para... Lo que hubo en un momento determinado es que se daban unas clases. El profesor Tomasini en Mayagüez tuvo un curso de boxeo. ¿Y qué le parece eso, profesor? Bueno, yo creo que sí, hay otras universidades en otros países. No, y hay una competencia, se me escapa a nivel, ahora, en la universidad que participan. Participa, el boxeo es parte. Y Puerto Rico ha tenido tanto Pero éxito. Mucha gente cuando dicen boxeo, pues a veces tiene, ¿verdad? Como temor, por miedo. Sin embargo, hay otros deportes que son de más riesgo en términos de boxeo. Pero sería una medida que se podría utilizar para garantizarle a los atletas por lo menos algo más allá de lo que ellos puedan alcanzar en el boxeo. Por lo menos una preparación, ¿verdad? Sea en un oficio o sea en una carrera que los ayude a cuando dejen de boxear tengan que... Aquí hubo en una ocasión unas instituciones que colaboraron con la federación
el Instituto de Educación Universal con el compañero Ángel Ruiz, que fue una persona que colaboró mucho con la federación y dio, como decía así, becas a algunos muchachos para estudiar, ¿verdad? De una manera que nosotros queríamos para tratar de, ¿verdad?, de retenerlos un tiempo en el aficionismo y garantizarle que cuando se fueran de nuestras manos, pues se fueran con una preparación. Pero muy pocos lo hicieron, porque recuerde que casi siempre todo el que piensa en el proceso profesional está soñando, o sea, piensa que todos piensan que van a ser millonarios y realmente no es así, no se preparan. Pero si las personas que están a su alrededor tampoco buscan para que ese atleta se prepare y se desarrolle, no como boxeador solamente, sino como individuo dentro de la sociedad y su aportación, vamos a continuar igual. Bueno, y hay muchos ejemplos, en este caso de usted. Yo estudié con Orlando, el zurdo de oro de González de Aguadilla, que se graduó conmigo en la universidad, Edgar Salso López, a nivel internacional, Vladimir Klitschko, Vitali, creo que es doctor, o sea, que se tiene una percepción tal vez errónea de los boxeadores, y hay muchos que están bien preparados académicamente. No, porque todo el mundo piensa que el boxeador es bruto, tú sabes, o sea, como que no tiene capacidad, no, tienen que, ¿entiendes? Y ahora es tan fácil estudiar, las características de las carreras son tan fáciles, inclusive en 2 años puedes terminar una carrera. Si no quieres ser una carrera universitaria, hazte de un oficio, hazte mecánico si te gusta la mecánica, te hiciste de dinero, invierte en un taller. Y a lo mejor nunca te vas a llenar las manos de grasa, pero tiene una buena inversión en algo que tú conoces. Y tiene un efecto dominó una vez llega al profesionalismo, si llega a ser exitoso, cómo manejar su economía, cómo, ¿verdad?, trabajar esa vida después de ser boxeador. Sí, pero desgraciadamente eso no existe. Profesor, súper agradecido de que haya estado aquí conmigo. Estamos a las órdenes y espero que, ¿verdad?, que las expresiones que he dicho, pero tengo que hablar, ¿verdad?, con mi forma de pensar y lo que entiendo que cómo deben ser las cosas o cómo las veo desde el punto de vista de mi experiencia dentro de lo que es el deporte. Ya está. Profesor José Luis Bellón, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube Javier Sabater y activar la campanita, que ya comenzó la revolución deportiva.